Hola, es un gusto para Mic Género, muestra internacional de cine con perspectiva de género, realizar esta serie de videos titulados Diálogos en confinamiento, con el objetivo de abrir espacios de diálogo y reflexión con especialistas que inviten a cuestionar la realidad social a la que nos enfrentamos y la manera en la que la crisis global de salud pública ha evidenciado y encrudecido situaciones de desigualdad y violencia hacia ciertos grupos sociales. Para ello, desarrollamos esta serie que consta de 9 temas. Este material presenta migración y género en tiempos de pandemia. Para hablar de esto y tener un panorama desde los estudios de género y los derechos humanos, nos acompañan Sofía Blanco Sixtos y Omar Alfredo García Cervantes. Me permito presentarles. Sofía es doctora en Desarrollo Rural, originaria de Zacapu, Michoacán. Ha realizado investigaciones sobre migración interna, políticas públicas e identidades. Forma parte del colectivo feminista Mujeres Andando Procesos por Autonomías Rurales, MAPAS, con las que acompañan y trabajan con niñas, adolescentes y jóvenes de familias jornaleras, agrícolas, migrantes en el estado de Michoacán, en la defensa de sus derechos y en el fortalecimiento de la comunidad migrante. Omar Alfredo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y especialista en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Colabora en la Dirección de Incidencia y Participación con la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Toda su vida profesional ha enfocado su labor en temas de migración internacional, derechos humanos, lucha contra la corrupción y prevención de la violencia. Les agradecemos el compromiso, sus conocimientos y reflexiones en torno a este tema tan pertinente. Les cedo el espacio. Muchas gracias. Gracias, Jen. Yo creo que para empezar esta conversación sería importante hablar sobre el fenómeno migratorio que en las últimas décadas se ha intensificado a nivel internacional y que México crea es una parte esencial de esta migración internacional alrededor del mundo, siendo el segundo país con más migrantes mexicanos fuera del país y que en su territorio se convierte en uno de los más representativos en la migración de tránsito. Como sabemos, en México pues tenemos dos fronteras, una frontera que nos une con Estados Unidos y por eso se convierte tan importante el territorio mexicano, y este territorio también es simbólico porque es de los pocos ejemplos que tenemos de una frontera vertical en el cual se hacen como detenciones alrededor de todo el territorio y no desde su frontera sur, que es lo que se imagina uno, ¿no? El fenómeno migratorio en México ha evolucionado de muchas maneras. Empezábamos con un flujo principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador y Honduras, y que ha evolucionado con migraciones asiáticas y africanas, igual que sudamericanas, que han cambiado el contexto de la realidad que se está viviendo en la migración mexicana y que creo que es importante que tomemos en cuenta en esta situación, ¿no? La realidad es que el Estado mexicano y las autoridades han generado ciertas prácticas de control migratorio que van desde la detección e identificación de migración en tránsito, que lamentablemente terminan en la mayor parte de los casos en arrestos arbitrarios y en deportaciones con ausencia de un debido proceso, y que una de las grandes realidades que se viven es que en cuestiones de género las mujeres son las que sufren muchísimo más esta realidad que viven en los procesos migratorios. Los resultados del tránsito migratorio a través de México revelan que la migración de mujeres, el tránsito de mujeres por México y los procesos migratorios también internos, hay mayor representatividad de mujeres. No significa que antes no había representatividad de mujeres, pero hay una mayor independencia de mujeres que están transitando por México, y un punto sumamente especial que me gustaría que tomemos es el tránsito de menores de edad no acompañados, que en su mayoría, casi el 80%, son niñas, ¿no?
Me gustaría empezar con esto y ver qué piensas al respecto, Sofía, para abrir esta conversación. Gracias, Omar. Oye, pues la verdad es que es un tema muy interesante, es muy provocador porque creo que convoca a no solamente pensar el género, sino también pensar en la edad, sino también pensar como en temas hasta racializados, ¿no? En temas también de clase y justamente que son las familias más pobres o las familias que están viviendo alguna situación también que están escapando también de situaciones de violencia que se vive no solo en Centroamérica, porque eso también hay que puntualizarlo, no solo se vive en Centroamérica, también se vive aquí en México, y que finalmente es un desplazamiento también forzado, eso es una migración forzada, ¿no? Y por eso es que encontramos adolescentes, adolescentas que emigran, que salen huyendo de la violencia. La violencia en distintas dimensiones, pensando en que no es solamente, porque casi todo el imaginario lo que nos han dado es de que están escapando de las pandillas que están en Centroamérica, pero también muchas escapan de la violencia que hay al interior de las familias, o sea, también de estas formas también que son sexistas, que son machistas hacia las niñas, hacia las adolescentes, en donde hay una forma o hay como ciertas acciones que obstaculizan el desarrollo o el camino de ellas hacia la educación o hacia la profesionalización, en fin, ¿no? Uno de los grandes retos que se tiene es cómo, cómo hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando cuando no son acompañados. Y es súper importante hacer la diferenciación entre niñas, entre niños, entre adolescentes y adolescentas. Porque la situación que viven las niñas y las adolescentes, por el cuerpo que nos inviste, por la subjetividad también construida desde la feminidad, desde estas construcciones también sociales, tienen un peso al momento también del trato, pero también de las formas de explotación hacia las niñas y hacia las adolescentes. Nosotras, como lo mencionó Jen, mi organización, mi colectivo está en Michoacán, y en Michoacán tenemos muy pocos casos y hemos tenido casos de familias centroamericanas o de personas centroamericanas que atraviesan el estado, pero no se compara con Tapachula. La cantidad de gente que llega a Tapachula todos los días es impresionante. O sea, la pandemia sí lo ha reducido, pero no lo ha detenido. Y eso es algo que es súper importante, ¿no? O sea, el riesgo que muchas familias están tomando a pesar de la pandemia, a pesar de que es, digamos, como es un virus que es ahora sí global, es un virus global, no es porque esté en un lugar y en otro no, sino que llegan a México y probablemente pues, se pueden contagiar, pero la atención que están recibiendo sigue siendo una atención en donde no se diferencia cuando se trata de adolescentes mujeres y cuando se trata de adolescentes hombres. Y también qué sucede con la atención, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. ¿Qué pasa también con la educación, que es el derecho de todas las niñas y niños, cuando están en estos, pues no solamente que pasen, sino que cómo podemos garantizarles, y que no nos toca solo a las organizaciones, sino también a los gobiernos, de que estas niñas y niños, que aunque su situación migratoria es irregular, puedan acceder, por ejemplo, a la educación, ¿no? Que puedan a través del tránsito que tienen, puedan continuar con la educación, que puedan tener información que les permita tener una educación integral sobre la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Una discusión que hemos tenido con otras compañeras es sobre la menstruación y qué sucede cuando comienzan a menstruar. ¿Y qué significa también
que sea un cuerpo menstruante en una situación en la que estás recorriendo el territorio mexicano y en donde no estás acompañado. Y aquí donde, digo, no sé tú qué pienses, pero para mí un actor clave somos las organizaciones civiles, porque se abren albergues y los albergues que han recibido a estas familias son de las organizaciones civiles. Sí. Me gustaría retomar este punto sobre la violencia y el ejercicio de la violencia que tienen los cuerpos femeninos en la migración desde el origen hasta el origen, el tránsito y el destino. Pero me viene a la mente una cita de María Lugones que habla sobre la raza no es más mítica ni más ficticia que el género, ambas son ficciones poderosas. No diciendo, o sea, como casi como si el concepto de mujer sea una construcción o una invención necropatriarcal de asumir a la mujer como un cuerpo sometido o un cuerpo dañable o un cuerpo violentable, ¿no? Y que me hace pensar mucho en esta experiencia que dices, ¿por qué las mujeres están migrando, ¿no? O sea, hay muchos sentidos por qué se migra y uno de las razones por las que las mujeres migran es la violencia, ¿no? La violencia patriarcal que se ejerce no solamente sobre un sistema, sobre un Estado, sino también sobre sus propias familias y sobre las construcciones culturales de estas mujeres. Hay una experiencia que muestra varias organizaciones, entre las que puedo mencionar como Médicos Sin Fronteras, que hablan sobre la experiencia de las adolescentes y las mujeres que usan pastillas anticonceptivas, asumiendo que en el proceso de tránsito van a ser violadas cuando llegan a cruzar la frontera mexicana, ¿no? Y este proceso traumático de la experiencia del tránsito, que ellas ya asumen que pueden ser violadas, sí, lo grave que puede significar eso, porque que tienes que estar viviendo en tu lugar de origen para arriesgarte a eso y decir, lo voy a hacer. O sea, voy a cruzar a pesar de que otro ejercicio de violencia sobre mi corporalidad, sobre mi cuerpo, sea ejercido por una violencia patriarcal, por un hombre que va a someterme, que no importa porque las violencias que estoy viviendo en el lugar de origen son tan fuertes que estoy dispuesta a cruzar este tipo de violencias. Y esa es una de las experiencias que muestran las organizaciones, ¿no? Sobre los problemas a los que se encuentran. Pero hablando específicamente sobre niños, niñas y adolescentes y adolescentas, lo que tenemos que tener claro en un país democrático como el mexicano es que hay una exigencia, ¿no? Debe de haber una exigibilidad por el respeto de la vida. Y en el caso de los menores y las menores de edad, hay un principio fundamental que es el bien superior del menor. Entonces, ante cualquier situación hay casi una doble vulnerabilidad en una persona que está migrando, que es menor de edad, y se le agregan muchísimas más vulnerabilidades a los cuerpos femeninos y a los cuerpos de la diversidad sexual, ¿no? Que se ejercen estas violencias patriarcales en su proceso y que tenemos claro y que la Constitución mexicana lo establece, es migrar no es un delito. Sin embargo, hay una suerte de peripecias que tienen que sufrir las migrantes y asumir esta realidad que se vive en México, a pesar de que no es un delito, pero con detenciones, con arrestos y deportaciones sin ver el contexto de la realidad que se vive. A mí me preocupa muchísimo esta situación porque en esta época de la pandemia se cree que de alguna manera las personas se redujo el nivel de procesos migratorios. Sin embargo, tenemos experiencias en el cual
Sí, no. El Instituto Nacional de Migración hizo detenciones de migrantes y hubo fallecimientos por COVID en estas detenciones, y a pesar de que los tenían en un confinamiento, no se estaban respetando los derechos humanos por parte de las instituciones y no se estaba resolviendo su problemática, porque muchas de estas personas que migraban, hablando de esta migración internacional que en proceso de tránsito, no se estaba respetando los derechos humanos de estas personas y se les estaba deportando, ¿no? Hay otras experiencias que mencionan otras organizaciones de la sociedad civil de detenciones que se hicieron ya en la frontera norte del país y que fueron regresados en autobuses sin las medidas de sana distancia para llevar a estas personas que estaban migrando a sus países de origen en Centroamérica, y sin respetar esta situación. Y hay muchas de esas personas que están pidiendo asilo, ¿no? Y no se les está, ¿no? Se está pidiendo el refugio y no se les están otorgando el refugio a pesar del contexto de la emergencia sanitaria que se está viviendo en el país. Sí, y fíjate, creo que, bueno, hay como 3 puntos que me gustaría, que tú ahorita abordaste y que me gustaría como profundizar un poco más de lo que mencionaste. Y una es, las mujeres tienen ciertas estrategias de resistencia, de agencia, que tal vez son rupturas de la feminidad, o sea, son rupturas de cómo se piensa como pasividad en las mujeres, ¿no? O sea, es muy fuerte pensar que se toman métodos anticonceptivos para poder transitar sobre México. O sea, es decir, voy a arriesgarme porque es saber que hay un riesgo sobre la vida, hay un riesgo sobre el cuerpo, y aún así es preferible eso a mantenerse en el lugar en donde están. O sea, es como también una estrategia de sobrevivencia, y eso es muy importante, ¿no? Que a mí me parece que justo hay 2 preguntas que de ahí me surgen. Uno, ¿quiénes son estos hombres que ejercen estas violencias? O sea, no son todos los hombres, o sea, son hombres que justo están dentro del crimen organizado, pero lamentablemente también funcionarios públicos. O sea, no es que dentro de la función pública haya personas que estén trabajando para el servicio, sino que hay algunos que se han servido, como lo he escuchado, de no son servidores, sino que se sirven, ¿no? Y que lamentablemente sobre las niñas y adolescentes hay mucho más todavía esta falta de creencia sobre ellas. O sea, si cuesta trabajo creer que una mujer vivió una violencia, sobre las niñas y las adolescentes todavía hay mucho más la poca creencia que hay cuando suceden este tipo de violencias, sobre todo cuando son parte de los funcionarios públicos. Pero es terrible cuando es el crimen organizado también, ¿no? El crimen organizado justo está en todo el territorio nacional también. Y todo el recorrido que hay justamente es un territorio que está en disputa de varias carteles, ¿no? Y que lo podemos ver justo pensando en mi género, que lo hemos visto en varios de los documentales y varias de los cortos o de las películas que se han mostrado a través del mi género, ¿no? Y que bueno, entonces aquí muchas de nosotras nos hemos preguntado, ¿cómo pueden acceder a la interrupción del embarazo cuando es por violación, ¿no? En este caso, niñas o adolescentes que son violadas durante el tránsito, ¿cómo pueden acceder a la interrupción del embarazo o al aborto? ¿Cómo pueden acceder a ello? Y lo que se dice es, pues tienes que ir a un centro de salud, pero en el centro de salud tienes que demostrar que eres ciudadana mexicana. O tienes que demostrar en el centro de salud que tienes tú una situación regular en el país. Y entonces, no hay estadísticas de las niñas y de las adolescentes que han solicitado, por ejemplo, el aborto, la interrupción del aborto por violación en territorio mexicano en situación irregular, ¿no?
ese es como un grave tema que ahí está pendiente. Luego también el tema de la denuncia. Hay un grave, por esto que tú mencionabas, ¿no? El Instituto Nacional de Migración o los distintos institutos lo que hacen ha sido mucho traer este formato de Estados Unidos en donde si tú no muestras que tienes una situación migratoria, no te van a atender, pero en el caso de poner una denuncia hay un gran miedo a que las deporten. Ese está latente, o sea, en todas las, no solo en las niñas o en las adolescentes, en todas las personas que están en una situación migratoria irregular, existe ese miedo por meter una denuncia. O sea, yo no tengo, y la verdad no lo busqué como antes de tener este conversatorio, como cuál es el porcentaje de denuncias hechas en los distintos estados de la República contra funcionarios públicos de los propios migrantes. Donde sí creo que ha de ser seguramente en Chiapas, en Baja California, en Tijuana, en Ciudad Juárez, ¿no? Como en estos estados que están seguramente acompañados por estas organizaciones civiles como el Fray Matías, ¿no? Como Voces Mesoamericanas, o sea, como estas organizaciones civiles que acompañan a los migrantes y a las migrantes. Esa me parece que es así como un tema, cómo denunciar y quiénes son los que tienen que garantizarles el acceso a la justicia a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Y luego también cómo está muy terrible porque estamos teniendo cada vez más difícil o lo alargan tanto el tema de la petición de refugio de asilo en México. O sea, cada vez se tardan más, se vuelve complejo. Y a decir de las compañeras que están en el estado de Chiapas, mientras al inicio de la administración presente las solicitudes de alguna manera podrían comenzar a fluir, desde el año pasado, cuando Trump comenzó a hacer presión para que detuvieran el tránsito. No sé si recuerdas esta pelea, bueno, no pelea, pero esta cuestión política entre Trump y Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, de si no cierras la frontera, te voy a subir los aranceles, ¿no? Será como temblar, porque además es el principal socio comercial de México, ¿no? Entonces, lo que se vio fue la respuesta justo esta de tener a la Guardia Nacional en la frontera sur y comenzar a detener el flujo migratorio. Este flujo migratorio, sin embargo, ha buscado otras maneras de continuar, ¿no? Pero lo que pone mucho en riesgo es justamente aquellas personas que estaban solicitando refugio o asilo y que se tienen que quedar en el lugar donde están haciendo el trámite, lo que se vuelve es como una pequeña historia de terror. Yo le llamo historia de terror porque es impresionante dónde te van a, o sea, cómo te mantienes en un lugar, y sobre todo si eres asiática o eres africana, cuando no hablas el español, cuando no hay traductores, por ejemplo, en los centros de detención, ¿cómo haces para conseguir alimento, conseguir vivienda? Porque dentro de los centros, se vuelven centros de detención, no hay otra manera de llamarlos, estos centros de detención del Instituto Nacional de la Migración, ¿no? A mí, la verdad, me preocupa, pero, por ejemplo, nosotros sí hemos visto familias que llegan y que están buscando otras rutas, y que eso ya se había visto desde hace aproximadamente como 6 u 8 años, las distintas rutas a partir de este plan Mérida que emplea el gobierno, ¿no?, de Felipe Calderón y de Peña Nieto, en donde ya pueden la Policía Federal detener a las personas que estén en la bestia, ¿no? Y entonces es terrible porque lo que hacen es que busquen distintas rutas y en lugares donde anteriormente no veíamos familias centroamericanas, ahora las vemos. Y eso, allí sí me regreso a estar aquí en Michoacán, ¿no? Vemos mujeres solas con niñas y niños que van no acompañadas, van acompañadas de sus hijos, pues, pero los niños y las niñas van con su madre.
buscando justo llegar a Piedras Negras. Entonces, las rutas han variado tanto que se vuelve muy complejo también el darles seguimiento a las familias, el que ellas puedan también conocer a partir del tránsito cuáles son los albergues o los lugares donde los pueden y las pueden recibir. Tenemos como un escenario muy adverso en este momento, ¿no? Ahora con el COVID, ¿no? Perdón Claro. que me regrese tantos años atrás, pero creo que estas cosas son históricas y que son como muy importantes mencionarlas. Sí, no, me parece esencial lo que comentas. Creo que es grave que convertimos un problema de cuestión humanitaria en una problemática de salud. Y lo que tendríamos que enfocarnos a verbalizar es que no estamos ejerciendo una verdadera política migratoria en el país. Siempre estamos como construyendo, ejerciendo este tipo de acciones con base a las necesidades políticas del momento, ¿no? Pero no hay una política que permita o que represente la realidad de una concepción de protección de derechos humanos o reconocimiento del proceso migratorio de las personas. Me parece interesante que mencionabas este altercado que hubo con Estados Unidos a principio de la administración del presidente Andrés Manuel, porque justamente en ese entonces el canciller Marcelo Ebrard había reconocido que México iba a ser el primer país en respetar los derechos de los migrantes. Y entonces como que recuerdo en un conversatorio que estuve con muchas organizaciones de la sociedad civil, yo siendo muy positivo sobre la situación y me decían, bueno, eso lo pueden declarar, pero de ahí a que se haga es otra cosa, ¿no? De hecho, tan fue así que no se respetó esta política pro migrantes o de protección de migrantes, que lo que sucedió fue que destituyeron al director del Instituto Nacional de Migración en ese entonces y lo cambiaron por otro personaje que tenía un perfil totalmente distinto. Me gustaría que tratemos, o sea, estos temas que en este contexto sí, de que no hay una política pública que se respete en México respecto al proceso migratorio y que casi las acciones son acciones a modo según la situación política. Y me gustaría que, Sofía, tú nos platiques sobre la experiencia, sobre políticas públicas o cuáles son las alternativas que podríamos tener para poder solucionar una problemática de crisis humanitaria que estamos teniendo en las fronteras y en tránsito por México, que cada vez estas rutas que tú mencionas se hacen más difíciles y que las personas que migran enfrentan muchísimas más vicisitudes. Sí, justo recordé mucho unos compañeros que admiro y que son así, les he aprendido mucho a ellas y ellos, y que están tanto en la Ciudad de México como en Chiapas, como en Tijuana, ¿no? Entonces, en una reflexión también de organizaciones civiles que trabajamos migración, la pregunta era, o sea, como esta dicotomía, movilidad humana, que es lo que empujamos las organizaciones civiles, o seguridad nacional, que es lo que está empujando los gobiernos, los distintos gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos han empujado más sobre seguridad nacional. Y aquí, si la política pública deja de mirarse, la política migratoria deja de mirarse como un tema de seguridad nacional y se mira como un tema de movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos, entonces dejaríamos de ver a la Guardia Nacional, a la Policía Federal, ¿no? Como las distintas brazos de la seguridad pública atrás de los migrantes, con las detenciones que se tienen y con todas las violaciones a derechos humanos que ello conlleva. Porque no es solamente la detención, sino todas las violaciones a derechos humanos que va junto con la detención. Entonces, y
que lo cambiemos a movilidad humana sería pensar justo que tendríamos que garantizarles sus derechos humanos en territorio mexicano. Totalmente. Y eso fue terrible porque, a ver, voy a organizar mi idea porque lo dije muy mal. Me volví a escuchar yo misma, lo dije muy mal. A ver, perdón, me adelanté en mi propia idea. Para muchas personas eso pensarían que es terrible. Pensé en las caravanas y cómo hubo una movilización humanitaria para la atención de las caravanas, ¿no? O sea, pensé también hasta en la Ciudad de México cómo se movieron organizaciones, en todo el estado de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, se movilizaron en torno a la caravana migrante hasta llegar a Tijuana. Y lo que uno veía en redes sociales era horrible. O sea, eran expresiones de xenofobia terrible solo por garantizarles comida y techo. Solo dos cosas que son básicas, o sea, son mínimas, ¿no? Ya terrible, como regrésate a tu país, aquí no te queremos, me vas a quitar mi trabajo, son ladrones, son esto, o sea, para mí tiene que ver la política pública, como en este momento lo mencionaba, y también tiene que ver con política pública que sancionara la xenofobia. O sea, la xenofobia es muy terrible porque no solamente sucede con las personas que son centroamericanas, sino hasta con la propia migración interna. Esta migración interna que hemos visto de, sobre todo, poblaciones rurales e indígenas a centros urbanos. Esta xenofobia que vemos que hay de estos centros de atracción de mano de obra, de fuerza laboral, como son los jornaleros agrícolas migrantes, y la xenofobia que hay hacia ellos en los lugares a los que llegan. Es decir, hay una xenofobia también cultural. Entonces, acompañado junto con estas políticas de pensar la movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos, también tendría que haber una política que fuera también educativa, abierta a rediseñar hasta la identidad nacional. Eso es muy fuerte decirlo, porque tenemos una identidad nacional que ha sido mestiza. Una identidad nacional que se piensa desde solo una figura como el mexicano, ¿no? Y todo lo que se sale fuera de ese mexicano, quedamos en la periferia. Entonces, es muy interesante porque sería refundir esa identidad del mexicano para pensar las múltiples identidades al interior del país. Y entonces, pues pensaría eso, y pensaría también en el tema de la política pública, también política pública de migración interna. Varios compañeros chapanecos, compañeros de Puebla, compañeros de Michoacán, de Guanajuato, de distintos lugares del país han vivido discriminación y han sido detenidos por el Instituto Nacional de Migración por confundirlos y por creer que son centroamericanos, por no creer que son mexicanos. Justo con esta identidad que te digo de la imagen que hay del mexicano. Entonces, estas detenciones son porque hay rasgos o hay como formas de no ser mexicano. Y entonces, si tú no traes tu INE, si tú no hablas bien el español, si tú no estás conociendo como quién es tu gobernador, si no conoces nada de eso, si por la clase que tienes, digamos, si eres de un lugar o con poco acceso o con pocos recursos económicos, pues no te va a llegar toda esta información. Y entonces les hacen preguntas que tienen que ver justo como si fuera de conocimiento de todos los mexicanos y mexicanas, hasta cantarse el himno nacional, ¿no? O sea, ¿quién se sabe el himno nacional, por ejemplo? Entonces, esos son como estos actos que son justo de seguridad nacional y no de movilidad humana, y que implica también la movilidad humana al interior de nuestro país. Te pongo estos ejemplos porque son como que han sido como muy latentes. El IMUMI y otras organizaciones de Querétaro fueron quienes acompañaron junto con Voces Mesoamericanas y Efraín Matías estos casos de personas indígenas mexicanas
que fueron detenidos, ¿no? Creo que, bueno, para cerrar, creo que sería importante notar que me parece esencial, sí, el respeto de los derechos humanos, pero el problema principal que estamos sufriendo en México es la desacreditación de otros cuerpos, de los cuerpos disidentes, de esos cuerpos que no son reconocidos, ¿no? O sea, el problema yo creo que no solamente tiene que ver con el mestizaje, sino con este reconocimiento de esos cuerpos desacreditados que en la mayoría de veces son racializados, pobres, cuerpos de mujeres que son sometidos en un sistema patriarcal y que creo que sí, tienes toda la razón. El problema es que no tenemos esta capacidad de darle visibilidad a los otros cuerpos, a las otras cuerpas que pertenecen a la diversidad de las territorialidades, porque en principio no tendrían que detener a nadie en territorio mexicano, seas mexicano o no, seas mexicana o no, no tendrían que detener a nadie por su aspecto físico, ¿no? O sea, porque al final tendríamos que reconocernos todos los cuerpos y las cuerpas como parte de un entorno, de una sociedad, y al desacreditar estos cuerpos, pues lo que tratas de hacer es invisibilizarlos y sacarlos del entorno social, ¿no? Un claro ejemplo de ello es que es hasta el 2015 que el INEGI integra en su cuestionario el reconocimiento de los afrodescendientes en México, que es absurdo, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que reflexionar muchísimo más esta situación y en el contexto de la migración es esencial, ¿no? No desacreditar los cuerpos porque son cuerpos precarizados, porque son cuerpos pobres, porque son cuerpos femeninos, porque son cuerpos diversos, porque son cuerpos racializados, ¿no? Sí, y sobre todo cuando pensando también estos cuerpos y en situación de movilidad humana, en situación migratoria, también pensarlos como están muy cerca de nosotras y de nosotros. Y algo que yo hago mucho en los talleres de migración es pensar nuestra propia vida. ¿Cuántas veces nos hemos cambiado de lugar en el que hemos vivido? ¿Cuántas veces hemos cambiado de una ciudad a otra, pero que también hemos cambiado de un estado a otro? Y pareciera que a veces hasta nos cambiamos como a otro México, ¿no? O sea, piensa si nos vamos a vivir al norte de México, pues es como otro México, ¿no? Piensa, yo estoy en Michoacán, pero si me fuera a vivir a Jalisco, aunque esté aquí al lado, es otro, ¿no? O si de aquí me voy a vivir a una comunidad pequeña y rural, o sea, es reconocer que somos población migrante, es decir, nuestros ancestros y ancestras han migrado todo el tiempo. Y entonces, ¿por qué satanizar la movilidad humana? ¿Por qué satanizar la migración? O sea, como por saber que así ha sido la vida, pues, ¿no? O sea, como verlo de una manera mucho más cercana, verlo de una manera como que la migración son esas historias que nos han contado, pero que también hay historias más cercanas a nosotros y a nosotras sobre la migración, ¿no? Y ya nada más para terminar, porque sé que ya estamos sobre el tiempo y que nos van a colgar porque ya nos pasamos, pero también mencionar a la población LGBT. Nos quedamos con un pendiente, pensando justo como con estos cuerpos y estas cuerpas disidentes. También está la propia migración que hay con la población LGBT y todos los obstáculos y todas las violaciones a las que viven, ¿no? Y sobre todo como esta transfobia que hay hacia la población trans cuando entran también a los propios albergues donde no saben si va en el área de mujeres o en el área de hombres. Bueno, es toda una problemática, ¿no? En donde tú eres Juan, aunque ella diga yo soy Sofía, ¿no? Entonces, es todo un reto y me parece como súper importante también como mencionarlo aquí al final como un pendiente que se tiene por discutir y por dialogar, y que creo que en otro momento seguramente se hará. Y pues eso, ¿no? Como invitar más a pensar a nosotros mismos siendo migrantes. Claro. Sí, Muchísimas ahí gracias, yo, Cecilia. ahí me gustaría dejarlo para también pensarnos en la movilidad. Ok.
Muchas gracias por este rico diálogo. Muchas gracias, Sofía y Omar, por su compromiso con el tema y el tiempo para generar este material que esperamos sirva de consulta a aquellas personas que les interese conocer más justamente sobre esta intersección entre migración y género y, como han nombrado, no solo entre estos dos ejes, sino colonialidad, racismo y muchas cosas que ya nos contaron. Y pues sí, nos quedan muchas cosas pendientes para seguir dialogando, ¿no? Hay mucha material que seguir poniendo en cuestión crítica. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Y pues la serie de videos Diálogos sin Confinamiento podrán consultarse en miggenero.com, así como nuestro canal de YouTube y redes sociales.